Bueno, un cordial saludo para todos. Pues en el día de hoy nos presentamos con los siguientes integrantes. Juan Martínez, Jonathan Archila, Daniel Cupitra y mi persona, José Garizábal. Hoy vamos a hablar sobre el maravilloso y fascinante Historia de la Ciencia, escrita por Crack, basándonos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Bueno, como mi compañero les decía, hoy vamos a hablar de la historia de la ciencia. Y como tema principal o objetivos principales vamos a tener tres. El primer objetivo es, vamos a analizar qué estudia la historia de la ciencia o cómo se hace historia de la ciencia. En el segundo objetivo vamos a estudiar el objeto de estudio. Y como último objetivo estaremos viendo en qué se diferencia de la ciencia en sí misma. Bueno, hoy analizaremos el enfoque y el método que hacen parte de estas disciplinas con sus límites y ventajas. Bueno, y para concluir todo esto, cerramos con una reflexión sobre la importancia de todo esto, valga la redundancia, para nosotros como estudiantes. Primeramente, para responder la primera pregunta que nos hace nuestro compañero, para mí, en el libro se nos dice que esto no es algo nuevo, la historia de la ciencia no es algo nuevo, sino aunque se haya creado como disciplina en el siglo XX, ya había formas primitivas, como por ejemplo cuando Aristóteles discutía con Demócrito sobre el atomismo, como los matemáticos presentaban el trasfondo histórico de un problema. Así es, como dice mi compañero, en esos tiempos la historia estaba inseparable o era inherente de la ciencia, pero podemos ver que hoy en día su propósito principal ha cambiado mucho. Como nos dice Priestley, o nos decía Priestley en el siglo XVIII, él veía esto como un instrumento del proceso investigativo para los avances de ciencias futuras. Bueno, la historia no siempre fue neutral. Por ejemplo, Sprague utilizó la historia de la Royal Society para debatir y dirigir esas nuevas ciencias hacia un enfoque empírico para registrar hechos que eran herramientas polémicas. Exacto, y más tarde Mach destacó que el método histórico era el mejor para comprender el método científico. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros leemos un libro, en ese libro nos dice que hay una verdad absoluta, una verdad sin refutaciones, nada. Y bueno, ese libro fue escrito hace siglos. Ponle que ya hoy en día, con más conocimiento, con más invenciones, con más todo lo que se relaciona con la ciencia, podríamos deducir o ver, retomando otra vez esa verdad, que no es una verdad absoluta y tiene bastantes incoherencias. Y esto nos hace ver que la historia busca cosas para entender y que nunca nos desviemos de esto. Es muy clave lo que usted dice, sí, compañero. Pero ¿cuál es el objetivo en sí? Pues Crack lo definía como un tipo especial de un comportamiento humano llamado ciencia, el cual no solo se basaba en las teorías acabadas, sino que también las actividades de los científicos y los factores que influenciaban en sí mismas. Bueno, esto abarca muchísimo porque podemos ver diferentes aspectos, ya como lo sería el desarrollo de las ideas, el desarrollo de la vida social y cultural, y también o incluso en las actividades que hoy no llamaríamos científicas, como puedo colocar un ejemplo como lo sería la alquimia de Newton. También hay que ver que no tenemos que colocar conocimiento moderno a los descubrimientos del pasado, porque quedaríamos un anacronismo. Puedo colocar un ejemplo. Si estudiamos la arquitectura medieval, nos podemos dar cuenta de que estos diseños son diferentes a los de ahora. ¿En base a qué? Porque tenemos que irnos más allá de los planos, sino tenemos que irnos al modo de vida de los constructores, a las herramientas que se utilizaban y aún en la forma en que influía la religión en ese entonces. Entonces esto también lo podemos relacionar con la ciencia. Entonces podemos decir que no tenemos que ver el resultado en sí de la ciencia, sino el qué hacer de la ciencia. Bueno, aquí encontramos la diferencia entre la ciencia misma.
Por ejemplo, Canguilhem lo resumía completamente, que la ciencia no tiene que ver nada con la historia, porque la ciencia es vista como un método, como un método, y la historia es vista o estudia más bien el proceso, la evolución y el contexto. Ahí me estás diciendo sobre la historia de la ciencia, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, sigue, compañero. Bueno, consiguiendo esto, para complementar algún dato importante que creo que se nos está faltando por decir. La palabra científico en nuestro idioma tan solo tiene 150 años. La historia nos muestra que no existía una profesión de científico antes que todo esto. Y juzgarla o juzgar el pasado teniendo este pensamiento que por lo menos que existía un científico sería devaluar nuestros pensamientos o confundirnos sobre los conocimientos que antes teníamos. Bueno, entonces, pasando al segundo capítulo, Krauss lo introdujo con los enfoques. El primero de todos es el internalismo, que se centra en el contenido intelectual de la ciencia. Una ventaja es su rigurosidad técnica, pero se limita en que ignora los contextos económicos, sociales o culturales. Bueno, como dice mi compañero, frente a esto también podemos ver que está el externalismo, que como bien su nombre lo dice, se enfoca más en los aspectos externos, ya como lo vendrán siendo la política, la religión y lo cultural. Esto nos ayuda a tener una amplia visión de cómo la ciencia ha afectado a la actividad humana y cómo esta nos ayuda a descubrir nuevas cosas. Bueno, en este enfoque vemos el enfoque de los grandes hombres o los biográficos promovidos por Sarton, como ingenios individuales que ignoraban los trabajos colectivos de las influencias complejas. Por ejemplo, un documental que hable sobre Marie Curie, una mujer solitaria que descubrió la radio sin mencionar la infraestructura francesa de la investigación, colaborando con su laboratorio o el apoyo de las instituciones, estarían usando este enfoque de los grandes hombres. Y bueno, el positivismo, que ve la ciencia como un progreso lineal y acumulativo, lo cual nos hace deducir que la claridad y el orden, pero que dando a esto su límite sea ahistórico, ignorando errores y descontinuidades en la historia. Finalmente, el marxismo analiza la ciencia conectada con la política y lo social, mostrando cómo las condiciones materiales pueden influir en la investigación, pero no en la historia. Pues en verdad me ha gustado todo lo que han dicho mis compañeros, la verdad, muy interesante. Pero lastimosamente hay que terminar este video para no alargarnos tanto. Para nosotros como estudiantes de la Universidad del Atlántico, porque es importante conocer la historiografía de la ciencia. Bueno, compañero, para mí, desde mi punto de vista personal, es que esta nos ayuda a comprender que la ciencia no solamente nos ayuda a llegar a la verdad objetiva, sino que lo tenemos que ver más bien como desde un punto de vista, más bien como un fenómeno humano, histórico y social, que viene siendo parte de la historia en general. Bueno, también nos ayuda o nos permite en no caer en el acronismo, sino a juzgar lo que era considerado ciencia en ese momento y no con las ideas de hoy en día. Además nos fomenta un pensamiento crítico, claramente, mirando que hay diferentes enfoques en sus límites. Entendamos que hay múltiples maneras de analizar el pensamiento científico, siempre ha habido y siempre lo habrá. Nos molesta como los influenciadores extremos moldean el conocimiento, como decía Mach, para no tener prejuicios. Pues me han gustado todas sus reflexiones. En definitiva, podemos concluir que la historia nos ayuda a comprender, la historiografía nos ayuda a comprender la complejidad del pasado y el lugar de la ciencia en sí mismo. Entonces, gracias a todos por este video.